Cuando estaba escribiendo el guión de este episodio, me acordé de un profesor que tenía en la facultad que decía: si no hay dos cosas que comparar, el contraste, la temperatura o la tonalidad no existen. En ese momento, durante la clase, como que me costaba encontrar el sentido, y si bien a lo largo de todo el trabajo fui entendiendo lo que se quería decir, no fue hasta que empecé a trabajar y me di cuenta que esto realmente se puede aplicar en un vestuario, porque te puede sabotear toda la escena. Si vos elegís o combinás mal los colores o las texturas o los materiales, puede ser que ese vestuario te distraiga tanto que la persona no entienda lo que está viendo y se distraiga. Y es algo que se quiere evitar, obviamente, con un diseño de vestuario, porque la cuestión no está en el vestuario en sí. El vestuario es una herramienta de comunicación, necesita de esa comunicación para contar una historia. Entonces, si el vestuario llama más la atención que la historia de lo que estamos viendo, ese vestuario está mal, por así decirlo, ¿sí? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Soy Rocío Gutiérrez, diseñadora de vestuario, y en el episodio de hoy quería hablar sobre el contraste en el vestuario. ¿Qué es el contraste? Básicamente es la oposición, la diferencia o la disparidad que podemos encontrar entre dos o más elementos, personas o cosas. Trasladado en el vestuario es en el mismo personaje que podamos leer diferentes capas de prendas, de accesorios, o entre personajes, cómo se mueven o cómo se conforma esa escena para diferenciarlos entre sí. ¿Por qué es esto importante? Porque va a crear profundidad, va a generar una jerarquía visual y armonía a lo largo de toda la escena, no solo en el personaje en sí mismo, sino con todo, con el total de lo que vamos a ver en escena, ¿sí? Ya sea en pantalla o en el escenario. Depende de qué queremos contar y el lugar donde lo vamos a exponer. En un escenario, la distancia entre el público y el escenario va a ser un factor importante para generar estos contrastes, porque es donde más se necesita ver esta jerarquía o visualización para poder diferenciar a los personajes de la escenografía. Entonces, este contraste en esta situación es muy importante. En una cámara también pasa lo mismo, pero como es en pantalla y son diferentes capas, posiblemente con filtros o difuminaciones de fondo, dependiendo de cómo esté pensado, esta cuestión se pueda modificar en postproducción. Pero en el escenario, cuando pasa en vivo y en directo, esas cosas tienen que estar pensadas desde antes, mucho antes, y con varias pruebas en el medio para que estos contrastes puedan funcionar realmente en esta cuestión de la distancia entre el escenario y el público. Me acuerdo que en uno de los primeros trabajos en los que trabajé, esto quedó súper claro, este contraste entre las personas y la escenografía, porque se trataba de una obra que se llamaba La sombra de una nube, dirigida por David Señorian, donde yo era asistente de vestuario, en donde se proponía una puesta de escena en caja negra, ¿no? Todo el escenario era negro, las patas, el techo, el piso, todo era negro. Entonces sí o sí necesitábamos que con el vestuario hubiera una diferenciación entre las personas y lo que había detrás. Entonces sí o sí el vestuario tenía que resaltar de cierta manera, más allá que la piel misma del bailarín funcionaba para contrastar, la ropa que tenía enfrente, encima, también tenía que ayudar y potenciar ese contraste, porque si no las personas literalmente se esfumaban, no se veían. Entonces hicimos varias pruebas de vestuario. Antes de comprarlas habíamos hecho un trato con una casa alquiler, donde las probábamos, si funcionaban en el escenario, se compraban, si no se devolvían, y íbamos rotando de esa manera el vestuario para ver que realmente funcionara. Entonces, en estas pruebas nos dábamos cuenta qué colores funcionaban oscuros, tipo un bordó, un marrón o un gris muy oscuro, eran colores que terminábamos descartando porque no se veían. Y teníamos un truco que ayudaba bastante, era que nos subíamos a las gradas y si la última que estaba arriba de todo, viendo y podía distinguir al actor y sus movimientos, esa prenda funcionaba, y si no, se descartaba y se cambiaba por otra. Entonces, estos contrastes funcionaban no solo porque iban acompañando a la historia y a la idea que se quería contar, sino también porque funcionaban en los movimientos y en la puesta en escena en general. Porque estos colores como que querían romper también con la historia, ¿no?
estos colores eran brillantes como para generar un contraste con la historia misma de lo que se estaba viendo. Entonces, estas decisiones de qué se usa, qué no se usa, qué color, qué cuestión de separar entre la figura y el fondo, son cuestiones que vamos a tener que ir desarrollando y viendo a lo largo de toda la puesta en escena de lo que queremos mostrar. Y para que tengas en cuenta esas cuestiones de decisiones, te voy a hablar de 3 herramientas que van a ayudar bastante a que puedas definir esas decisiones de acuerdo al vestuario que quieres construir, ¿no? Siempre piensen que es un universo lo que mostramos. Construimos el universo para que esa historia tenga sentido, es decir, que tenga una lógica y que se pueda ver de acuerdo a la historia base, ¿no? Que podamos como espectadores continuarla y entenderla. El primer contraste es el de color. En este podcast hay varios episodios donde hablo del color, pero haciendo un rápido repaso, piensen que los colores tienen significados. Dependiendo del contexto o de la cultura en la que estemos, vamos a poder leerlos de diferentes maneras y esos colores también van a tener ciertos significados en la escena, ¿no? Hay colores que vamos a asociar más a la tristeza o a la alegría, dependiendo también del género de la película, ¿no? Por ejemplo, el blanco puede significar pureza, armonía, pero si la ponemos en una película de terror, nos va a generar miedo, nos va a generar un contraste que nos va a generar esta desconfianza. Entonces, el significado tan delicado que tal vez tenía al principio, dependiendo del género, va a cambiar. Entonces, también estos colores van a generar una cierta jerarquía y armonía visual, que nos van a hablar del estado de ánimo de la persona. Tal vez hay colores que no puedan usarse por clases sociales. Entonces, usar el color como una herramienta también está de pensarlo en sectores si se necesita. Es como una manera de ayudar al espectador a que entienda de lo que está hablando, por qué son sectores diferentes a través del color. Tienen que ser decisiones muy conscientes porque es la primera cosa que vemos y es precisamente esto lo que nos va a marcar ese entendimiento para la historia que queremos contar. Hace un par de años atrás yo trabajé en una adaptación de Carmen como diseñadora y realizadora. Para las personas que no sepan de Carmen, es un ballet donde se presenta a una gitana que es muy vivaz, muy segura físicamente, personalmente y muy arraigada a su cultura. Y termina enamorando a un militar que se llamaba José, donde era todo lo opuesto a Carmen. Era todo rígido, todo recto, que ya tenía como un pasado medio turbio porque venía huyendo de su ciudad natal. Entonces, cuando la conoce a Carmen, queda como medio enamorado. Este ballet tiene diferentes escenas y diferentes actos. Entonces, en esta producción en la que trabajé, íbamos a hacer una sección de escenas. Cuando hablan conmigo, me contratan para hacer el Carmen y del cuerpo de baile. Que después, a lo largo de las pruebas de calce y de las reuniones, se fue modificando un poco la historia, en el sentido de que se quería agregar también una parte donde los militares también trabajaban. Entonces ya no eran solo los gitanos que aparecían en escena, sino también este otro grupo de personas que eran los militares. Como había poco presupuesto, no podíamos cambiar todo el vestuario para adaptarlo a los dos grupos. Entonces, yo tomé la decisión de que Carmen se mantuviera en su color rojo, era la única de rojo, y el resto de las personas estaban todas en azul. Pero para diferenciarlos entre los gitanos y los militares, aproveché los accesorios. Todo el cuerpo de baile tenía mallas azules y pollerines de diferentes textiles, porque al principio supuestamente todos iban a ser gitanos. Entonces, como haciendo alusión a esa vida nómada que tenían, decidí armar los pollerines con diferentes textiles para dar esa cuestión de que iban por todo el mundo e iban recolectando diferentes partes de todos lados. Todos tenían la misma malla con el mismo pollerín. Pero para diferenciarlos, a los militares, todos los accesorios iban como en la parte superiores, ¿no? Les había agregado un sombrero y unas charreteras en azul y dorado. Las gitanas, por el contrario, tenían los accesorios en las faldas. Estos accesorios en dorado estaban escondidos entre la cintura y tenían flequitos, porque también había leído que los gitanos escondían oro en su ropa
por si en algún momento los asaltaban o tenían que escapar porque eran perseguidos en esa época. Entonces, para tener las cosas de valor consigo todo el tiempo. Entonces, visualmente se notaba la diferencia por los accesorios y la protagonista siempre estaba en rojo. El color ahí en esta puesta en escena que yo construí para esta producción está en el foco de la protagonista todo el tiempo, pero al mismo tiempo diferenciando los dos grupos. El color fue una decisión muy importante en esta puesta en escena y es la que me ayudó a construir toda esta puesta. Entonces, si vos estás pensando en construir un vestuario, es necesario que pienses muy bien los colores que vas a trabajar. Definir una paleta de color y atenerte a esa es una de las cosas que te pueden ayudar para evitar errores, ¿no? Si elegís una paleta, te quedas en esa paleta y buscas alternativas en ropa y accesorios que respondan a ese color. O sea, por ejemplo, si vos elegís, como en mi caso, usar cosas azules, doradas y rojas, bueno, buscas azules, dorados y rojos. No buscas cosas verdes o marrones o amarillas. Parece algo súper estricto, pero realmente es lo que va a hacer a diferenciar en el escenario. Si hay un color que no corresponde, es lo primero que va a ver el público, y cuando no es intencionado es una manera de distraerlo. Entonces, si querés que haya alguien diferenciado por color, bueno, hacelo a propósito. Que todas las decisiones de diseño sean realmente porque son diseños y que acompañen a tu historia y porque vos lo decidís para potenciar eso, ¿no? Eso que querés ver en escena, eso que querés contar, los movimientos de los bailarines o de los actores. Todas las decisiones tienen como que estar funcionados en eso. Otra cosa que te puede ayudar a evitar un error es mantenerte en la regla del 60-30-10. Si nunca la escuchaste, se basa básicamente de elegir no más de 3 colores y proporcionarlos de acuerdo a eso. No vas a tener un color dominante, que va a ser el 60% de esa paleta de color, un secundario, que va a ser el 30%, y un acento, que va a ser el 10%. No es algo obligatorio, pero es algo que te va a ayudar a ordenar tu personaje y va a generar esta cuestión de jerarquía y armonía visual, ¿no? Si querés usar un solo tono de color, por ejemplo, un azul, bueno, ¿qué tonalidad de azul vas a elegir? Un azul marino, un azul Francia, un celeste. Y bueno, ¿en qué proporción lo vas a querer usar? Te ayuda también a definir y elegir. Y siempre tratar de hacer una prueba de vestuario. Si lo vas a hacer en el escenario y está la posibilidad de conocer el lugar antes de empezar a buscar materiales o mandar a confeccionar, probá esas prendas en el escenario para ver si realmente funcionan y hacen el contraste que vos querés mostrar. Si no, lleva muestras. Y si no, bueno, busca diferentes opciones para que puedas modificar esa puesta en escena de acuerdo a tu paleta de color, ¿no? El segundo contraste es la materialidad. Que esta materialidad no solo va a estar dada en un personaje, sino en varios, y no importa si son muchos o pocos. La cuestión es que podamos diferenciar para el personaje en sí entre capas, entre su propia ropa, es decir, tiene una camisa, tiene un saco, tiene un buzo. Bueno, que podamos leer esa cantidad de prendas y al mismo tiempo que podamos diferenciarla con otros personajes. La materialidad va a ser uno de los puntos cruciales para definir el personaje, porque dependiendo de las telas que elijamos para vestirlo, si usamos telas o no, va a definir realmente la energía y el carácter del personaje. Si usamos telas pesadas o livianas, telas transparentes o opacas, o brillosas o lisas, o estampadas o no, todas esas cuestiones van a dar a la energía del personaje y nos van a ir definiendo cosas para el espectador. La materialidad de hacer la energía o la definición del personaje nos puede ayudar mucho al diseño del personaje, porque la combinación de todas estas cuestiones nos ayudan a la construcción del personaje en sí. Si tenemos, por ejemplo, un personaje que le dicen remendado, ya ese personaje tiene un nombre tan fuerte que lo podemos trasladar a su vestuario, ¿no? Remendado, todo esto es uno de los personajes que aparecen en Carmen, y yo siempre cuando lo leía en el guión y lo pensaba, siempre lo pensaba como un personaje con cicatrices, con prendas que estén como remendadas, arregladas con parches. Y como que siempre me pareció un nombre como muy fuerte y como que se puede trasladar y visualizar enseguida. Al mismo tiempo, la materialidad de las prendas
nos pueden hablar también de la evolución del personaje en sí. Si empieza como un campesino y después va evolucionando por cuestiones de la vida, como pasa en el caso de Eragon, donde él es un campesino y tiene prendas en lino, en textiles, en colores más opacos, en marrones, y termina siendo jinete de dragón. Si no vieron la película, está muy buena, mírenla si les gustan las películas de fantasía, pero habla de la evolución del personaje, ¿no? Dejó de ser un campesino y se transformó en un jinete de dragón, en donde su armadura tiene escamas que hacen alusión a eso. Entonces, cómo empieza un personaje y cómo termina también puede ser una cuestión de diseño para elegir ese vestuario. Y ahí entra en juego la materialidad. Como dije al principio, no es lo mismo elegir telas lisas a telas estampadas. Y también va a depender mucho del presupuesto con el que manejemos. Si tenemos poco presupuesto, y dependiendo obviamente de la historia, siempre piensen en la historia, nos convenga ya elegir telas que estén como trabajadas o bordadas o estampadas o tengan algo de brillo, si se necesita, porque nos ahorra el paso de intervenirlas después. Yo uso mucho telas así que ya tengan como algún brillo o algo ya trabajado cuando me piden vestuarios de danza y cuando no hay mucho presupuesto, porque genera precisamente este contraste en el escenario, genera cierto impacto visual y ayuda a la puesta en escena si se lo necesita. A mí, la verdad, combinar materiales es algo que me encanta y siempre ayuda un montón a lo largo de todo el diseño y cómo lo podemos ir fusionando. Como hablé recién en esta cosa de la evolución, y cuando son coreografías cortas de 3 minutos, la materialidad va a ser también uno de los puntos que va como a definir si es vistoso o no, dependiendo, ¿no?, de la historia que se quiera contar. Pero el cambio de materialidad también genera este contraste y esta ayuda visual para el espectador. Entonces es algo como que hay que tener muy en cuenta y pensarlo también. Ese es uno de los errores que hay como que evitar, ¿no?, con la materialidad. Si el personaje no lo necesita, no le agregues cosas de más, porque va a generar esta cuestión de distracción para el público y no va a ser mejor para la historia o para el personaje. Si no escucharon la entrevista de Chani, Chani pone precisamente el ejemplo de Giselle, que Giselle es una aldeana y le ha pasado de ver a bailarinas en certámenes con piedras en los delantales. Entonces ya hay como que tenés un cambio, una ruptura que no está buena en la historia. Más que nada porque es un vestuario de repertorio. O sea, no es para estigmatizar o para criticar, pero todo el mundo tiene un concepto, una idea de lo que es una aldeana. Entonces, que una aldeana tenga piedras en su vestuario, como que te genera ruido y te distrae, porque no es lo que vos esperás ver de esa variación. Lo mismo pasa con las películas, obra de teatro o con cualquier otro personaje, porque también es una cuestión de reconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en Batman, siempre lo vamos a pensar en negro y con su armadura así dura. Si después presentamos un Batman en verde, como que nos va a quedar como, entonces no es Batman, tal vez lo asociemos más al Guasón. Entonces, esta cuestión de reconocer al personaje también tiene que ver con el color y con la materialidad. Y eso también pasa mucho por entender qué efecto queremos lograr en el escenario o en la pantalla. Elegir los materiales también acorde a lo que queremos contar y a dónde lo vamos a contar. Piensen que el vestuario al ser una herramienta de comunicación responde a la pregunta del dónde, del cuándo y del quién, ¿no? Entonces, si es en Noruega en invierno y lo presentamos a un personaje en musculosa y ojotas, como que no vamos a poder terminar de entender bien qué está pasando ahí. A ver, hay excepciones, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, se trata de tomar decisiones que ayuden a potenciar esa historia. Si se quiere hacer algo así tan disruptivo, que se presente un personaje en bermuda y ojotas en un lugar que es súper frío, bueno, vas a tener que poner personajes que estén muy abrigados para generar ese contraste. Es como lo que me decía mi profesor en la facu, ¿no? Si no hay algo con qué compararlo, no existe. Porque si vemos a ese personaje aislado que tiene musculosas y ojotas, y bueno, vamos a pensar como que, bueno, tiene calor,
pero si lo vemos en contraste con gente que está muy abrigada, con sacos de estos gorditos o con peluche o con gorros de lana o guantes, bueno, ahí sí entendemos que ese personaje está como raro o mal ubicado. Y también algo que importa mucho en la materialidad es no solo generarnos este contexto, sino también entender con qué material vamos a trabajar, porque no es lo mismo trabajar con telas elásticas a trabajar con telas que son planas, o sea, que no estiran. Si queremos hacer una combinación de telas que estiran con las que no estiran, bueno, vamos a tener que adaptar las telas elásticas a las que no estiran, por una cuestión de que seguramente después el vestuario quede chico, porque si no saben sobre esto, a las telas elásticas se les suele hacer una reducción, bueno, que también va a depender del diseño, ¿no? Pero si vas a usar telas elásticas, por lo general, las usas para que queden al cuerpo de la persona. Entonces, para que precisamente queden al cuerpo de la persona, se hacen estas reducciones. O sea, se descuentan centímetros del contorno general de la persona al molde. Por ejemplo, tenemos una persona con contorno de busto de 90 centímetros. Bueno, la tela estira, no sé, un 30%. Se le descuenta entonces en el molde, no sé, 10 centímetros. Entonces pasaste de un contorno de 90 a 80. Y esos 10 centímetros de menos que tenés, si usas una tela que no estira, es factor para que le quede chico. Pero bueno, entendiendo cómo funciona estas cuestiones de cuánto achico, cuánto no, cómo fusiono estas telas, también va a ser importante. Y lo mismo después para los guardados y los lavados. Si uso una tela que no se puede lavar, pero necesito lavarla porque el bailarín transpira mucho y no quiero que genere olor o humedad, bueno, también tengo que ver la manera de cómo voy a fusionar esas telas que no se pueden lavar con telas que sí se pueden lavar, o cómo hago para hacer que ese vestuario no tenga olor. Por lo general se hacen lavados localizados, pero hay que tener mucho cuidado de no dañar apliques o la tela que no se puede lavar. Entonces, precisamente, entender la materialidad con la que trabajamos, más el efecto que queremos lograr en el escenario, y si el personaje lo necesita, son esos 3 factores a tener en cuenta para evitar errores con la materialidad. Las decisiones de vestuario en este caso no tendría que ser tanto por capricho, sino porque realmente funcionen. Lo que nos lleva a la tercera herramienta, que es la textura. La textura la podemos definir como lo que termina de definir la materialidad. Es esas cosas que ya vemos, ya nos damos una idea de lo que podemos sentirla al tocarla. Existen de 2 tipos, las bidimensionales o las visuales, que son las que no tienen relieve, pero pueden hacer alusión a cosas que sí tengan relieve, como puede ser la corteza de un árbol o la rugosidad de una piedra. En sí no tienen relieve físico, pero nos pueden hacer esta ilusión, hacernos a la idea, esta ilusión de que las podemos sentir y tocar de determinada manera por experiencias que ya tuvimos, ya sea por color o por sombras. El otro grupo, al contrario, son las tridimensionales o las táctiles, que precisamente tienen un relieve que nosotros tocamos y sentimos y que las podemos percibir tranquilamente con el tacto. Lo importante de las texturas, sumado a la materialidad, es que estas se pueden crear, potenciar y usarlos a favor de nuestro diseño, ¿sí? Es como que podemos jugar a hacer un laboratorio textil de acuerdo al personaje para crear toda su personalidad y sumar a la materialidad. Y también muchas veces se trata de ambientar ese vestuario para que veamos qué le pasó a ese personaje. Si ese personaje se cae y se mancha con barro, bueno, parte de la textura del barro tendría que después estar pegada en su vestuario. O si se cae el agua, bueno, la textura de humedad tendría que después estar en las escenas posteriores. Es lo que también nos ayuda a generar esta continuidad de relato y que el espectador realmente se crea que se cayó en el barro o en el agua y esa acción tuvo una consecuencia. Pero al igual que la materialidad define el personaje, la textura también nos puede hablar precisamente de cómo es ese personaje en sí con la textura.
Por ejemplo, si tenemos el personaje de Mal en Descendientes, para los que no vieron la película, Mal es la hija de Maléfica. Tiene toda esta cuestión de uso de cueros, de tachas, de pinchos, y parte de su vestuario, de la moldería de su vestuario, hace alusión a estas escamas o alas que viene de su madre, ¿no? Maléfica en un momento de la película se transforma en un dragón, por lo menos en la de Disney. Entonces, esa alusión, esa idea que tenemos de Maléfica, se ve también transportada al vestuario de Mal, que cuando está en la isla se ve de esta manera y cuando está, por ejemplo, en su cita con Ben es de otra, pero no deja de perder su identidad, por así decirlo, porque si nos hacemos zoom a su vestido, nos damos cuenta que tiene flores, pero la estampa de las flores tiene como esta alusión a las escamas de dragón. Entonces ayuda también a la identidad de este personaje. Entonces, uno de los errores que podemos cometer con la textura es olvidarnos de este personaje, de la identidad del personaje. Es tomar decisiones de acuerdo a la identidad, de poder elegir qué funciona, qué no funciona y potenciar esa identidad si se necesita, como es en el caso de Mal. Y también otra cosa que nos puede jugar un poco en contra es el presupuesto, porque si tenemos un presupuesto reducido, no vamos a poder experimentar todo lo que quisiéramos o lo que nos gustaría para ese personaje, como es en el caso de Mal. Los estampados, los bordados, tiene un costo que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, si queremos potenciar la identidad de un personaje, ¿cómo lo vamos a hacer y cuánto vamos a gastar en hacer esas cuestiones? Y más que nada, uno de los errores garrafales que siempre terminan saliendo mal si no se hacen antes es no pedir muestras. Si vas a estampar, si vas a bordar, si vas a hacer lo que sea, hacelo en un pedacito, en una muestra chiquita y después pasarlo al vestuario. No pretendas hacer todo de una porque seguramente va a haber errores de compatibilidad, como pasa con las materialidades, que pueden generar errores. Si, por ejemplo, querés usar gemas o piedras en un vestuario, bueno, ¿qué tipo de pegamento vas a usar? O si ya viene con pegamento incluido, ¿cómo puedo hacer para que si uso, por ejemplo, una lycra, no limite el movimiento de esa tela para después poder estirarse de acuerdo al cuerpo de la persona y que esa persona esté cómoda con ese vestuario terminado con tanta piedra? Si queremos diseñar texturas en 3D, ¿cómo eso se va a ver en el escenario? Va a terminar modificando el peso del vestuario normal. Un saco que tiene muchas capas va a ser mucho más pesado que algo que no. Entonces, el peso, cómo funciona, si se va a mover mucho, cómo van a quedar esos adornos, esa textura, también va a generar una modificación en el escenario. Entonces, si no hacemos muestras previas, si no las probamos en la persona y si no las vemos en el escenario, tenemos que estar atentos a poder solucionar los errores que puedan llegar a surgir. Tal vez no surge nunca nada y está buenísimo, pero es poco probable que no pasa algo, porque no es para asustar a nadie, pero siempre hay algo que hay que solucionar de improviso, ¿no? Entonces tener opciones ayuda mucho, y si parece un montón de esto, ay no, pero qué exagerada, tanta prueba para todo, tanta muestra. Y bueno, también es una manera de ir cerciorándonos a lo largo de todo el proceso creativo y productivo que va a funcionar también. O sea, para que una función salga bien, no sale bien de una el día del estreno. Hay como muchos pasos previos que se van evaluando y se van modificando a lo largo de todo el tiempo antes de ese estreno. Entonces, si las cosas no funcionan, tampoco hay que forzarlas. Si elegimos una lycra que no responde bien a un pegamento para las piedras, y bueno, es mejor hacerlo en un pedacito chiquito antes que en todo un vestuario, darnos cuenta de que todo ese vestuario no se puede usar. Por eso es la cuestión importante de las pruebas y de las muestras, porque no solo nos ayudan a evitar todo un trabajo tirado al pedo, sino también en cuestión de costos. Estas tres herramientas, el color, la materialidad y la textura, se complementan entre sí. Yo lo pongo medios aislados para explicarlo, pero entre las tres
es que se van a terminar definiendo y complementando. Siempre con un criterio que acompañe a esa historia o a ese personaje. Si vos ya querés desde el vamos un vestuario que se destaque solo y no tenga historia, bueno, puedes buscar la manera de hacer eso con pedrería, plumas, lo que sea, pero si tu vestuario necesita estar anclado a una historia, sí o sí vas a tener que tenerlo en cuenta para elegir bien ese criterio. Recuerden que el contraste va a funcionar siempre y cuando haya algo con que compararlo y va a ayudar a que esta jerarquía visual en el escenario tenga una lógica, un sentido y que el espectador no se distraiga. Si el vestuario llama mucho más la atención que la historia que queremos contar, y ahí hay un error que tenemos que rever, porque elegir decoraciones o telas van a también tener su propio color y su propia materialidad. Piensen también que a veces pasa que vos vas y compras, no sé, 1 metro de satén en plata y después te das cuenta que esa tela, ese metro que compraste no te alcanzó y vas y compras otro más. Pero se terminó el rollo. Tal vez el cambio de rollo hay una leve tonalidad diferente, entonces ya no te sirve a menos que busques la manera de que funcione. Pero si vos querías un personaje con la misma tonalidad, ya eso no te funciona. Y lo mismo pasa con las decoraciones. Si vamos a agregar galones, perlas, gemas, piedras, lo que sea, van a tener su propio color, su propia tonalidad. Entonces, también jugar con eso nos va a ayudar a generar todo este criterio que queremos armar para este universo. Y siempre tratar de evitar cosas que molesten a la visual y que no distraigan al espectador. Si está la posibilidad de probar en el escenario, en una prueba de calce o en lo que sea, traten de hacerlo porque ayuda también no solo a la confianza entre cliente y diseñador, sino también para los bailarines y actores que van a usar ese traje, ¿no? Porque si están cómodos con su ropa, van a poder mostrar en el escenario lo que quieren, ¿no? Ya sea la coreografía o la obra, ¿no? Poder tener libertad de movimiento con el vestuario también ayuda a que este contraste se vea y también puede ser usado a favor de la historia. Si tenemos un personaje que no se puede mover o tiene movimientos más torpes, bueno, el vestuario tal vez lo puede ayudar un poco a generar ese contraste con alguien que tenga, no sé, un vestido hecho con gasa y que sea todo liviano y libertad. El contraste entre personajes en la escena también va a ayudar a generar esta jerarquía y esta armonía visual y va a ayudar al espectador a entender lo que está viendo. Pero bueno, si tenés un proyecto artístico y querés evitarte pensar todas estas cuestiones, me puedes escribir a mis redes sociales. Tengo abiertas comisiones para mi servicio de Universo Vestuario, donde yo me encargo de todo el diseño y de la realización del vestuario. O si querés probar a hacer texturas, ver cómo funcionan las materialidades, también tengo un curso que se llama Decora tu vestuario con la plancha de tu casa, donde enseño 2 técnicas textiles para generar texturas en tus vestuarios y que yo suelo usar en mis trabajos. Les voy a dejar el link en la descripción si les interesa chusmear. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.